Saludos a todos, estamos en el día 238, 2 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro primero de Macabeos, capítulo 6 al 7, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 6, versículo 24. Han matado a cuantos de nosotros han caído en sus manos y nos han arrebatado nuestras haciendas. Pero no solo han alzado su mano sobre nosotros, sino también sobre todos tus territorios. He aquí que hoy tienen puesto cerco a la ciudadela de Jerusalén con intención de tomarla, y han fortificado el santuario y Bet-sur. Si no te apresuras a atajarlos, se atreverán a más, y ya te será imposible contenerlos. Campaña de Antioquio V y de Lisías, batalla de Bet-Zacaría. Al oírlo, el rey montó en cólera y convocó a todos sus amigos, capitanes del ejército y comandantes de la caballería. Le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de la isla del mar. El número de sus fuerzas era de 100.000 infantes, 20.000 jinetes y 32.000 elefantes adiestrados para la guerra. Viniendo por Idumea, pusieron cerco a Bet-sur y la atacaron durante mucho tiempo, valiéndose de ingenios de guerra. Pero los sitiados, en salidas que hacían, se los quemaban y peleaban valerosamente. Entonces Judas partió de la ciudadela y acampó en Bet-Zacaría, frente al campamento real. El rey se levantó de madrugada y puso en marcha el ejército con todo su ímpetu por el camino de Bet-Zacaría. Los ejércitos se dispusieron para entrar en batalla, y se tocaron las trompetas. A los elefantes les habían mostrado zumo de uvas y moras para prepararlos al combate. Las bestias estaban repartidas entre las falanges. 1.000 hombres con cota de malla y casco de bronce en la cabeza se alinearon al lado de cada elefante. Además, con cada bestia iban 500 jinetes escogidos, que estaban donde el animal estuviera y lo acompañaban a donde fuera, sin apartarse de él. Cada elefante llevaba sobre sí, sujeta con cinchas, una torre fuerte de madera como defensa y 3 guerreros que combatían desde ella, además del conductor. Al resto de la caballería, el rey lo colocó a un lado y otro, en los flancos del ejército, con la misión de hostigar al enemigo y proteger las falanges. Cuando el sol dio sobre los escudos de oro y bronce, resplandecieron los montes a su fulgor y brillaron como antorchas encendidas. Una parte del ejército real se desplegó por las alturas de los montes, mientras algunos lo hicieron por el llano y avanzaban con seguridad y buen orden. Se estremecían todos los que oían el griterío de aquella muchedumbre y el estruendo que levantaba. Al marchar y entrechocar las armas era un efecto y un ejército numeroso y fuerte. Judas y su ejército se adelantaron para entrar en batalla y sucumbieron 600 hombres del ejército real. Eleazar, llamado Abarán, viendo una de las bestias que iba protegida de una coraza real y que aventajaba en corpulencia a todas las demás, creyó que el rey iba en ella, y se entregó, por salvar a su pueblo y conseguir un nombre inmortal. Como audazmente hasta la bestia, metiéndose entre la falange, matando a derecha e izquierda y haciendo que los enemigos se apartaran de él a un lado y a otro. Se deslizó debajo del elefante e hiriéndole por debajo lo mató. Cayó a tierra el animal sobre él y allí murió Eleazar. Los judíos, al fin, viendo la potencia del reino
y la impetuosidad de sus tropas cedieron ante ellos. Los sirios toman Bet-sur y sitian el monte Sión. El ejército real subió a Jerusalén al encuentro de los judíos, y el rey acampó contra Judea y contra el monte Sión. Hizo la paz con los de Bet-sur, que salieron de la ciudad, al no tener allí víveres para sostener el sitio, por ser año sabático para la tierra. El rey ocupó Bet-sur y dejó allí una guarnición para su defensa. Muchos días estuvo sitiado el santuario. Levantó allí plataformas de tiro e ingenios de guerra, lanzallamas, catapultas, escorpiones de lanzar flechas y ondas. Por su parte, los sitiados construyeron ingenios contra los ingenios de los otros y combatieron durante muchos días. Pero no había víveres en los almacenes, porque aquel era año séptimo, y además los israelitas, liberados de los paganos y traídos a Judea, habían consumido las últimas reservas. Víctimas pues del hambre, dejaron unos pocos hombres en el lugar santo, y los demás se dispersaron cada uno a su casa. El rey concede a los judíos la libertad religiosa. Licías se enteró de que Filipo, aquel a quien el rey Antíoco había confiado antes de morir la educación de su hijo, Antíoco para el trono, había vuelto de Persia y Media, y con él las tropas que acompañaron al rey, y que trataba de hacerse con la dirección del gobierno. Entonces se apresuró a señalar la conveniencia de volverse, diciendo al rey, a los capitanes del ejército y a la tropa: de día en día venimos a menos. Las provisiones faltan, la plaza que asediamos está bien fortificada, y los negocios del reino nos urgen. Demos pues la mano a estos hombres, hagamos la paz con ellos y con toda su nación, y permitámosles vivir según sus costumbres tradicionales, pues irritados por habérselas abolido, nosotros se han portado de esta manera. El rey y los capitanes aprobaron la idea, y el rey envió a proponer la paz a los sitiados. Estos la aceptaron, y el rey y los capitanes se la juraron. Con esta garantía salieron de la fortaleza, y el rey entró en el monte Sión, pero al ver la fortaleza de aquel lugar, violó el juramento que había hecho, y ordenó destruir la muralla que lo rodeaba. Luego, a toda prisa partió y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo, dueño de la ciudad. Lo atacó y se apoderó de la ciudad por la fuerza. Demetrio I, rey, envía a Báquides al Álcimo a Judea. Capítulo 7. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma y con unos pocos hombres arribó a la ciudad marítima, donde se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en la residencia real de sus padres, el ejército apresó a Antíoco y a Licías para llevarlos a su presencia. Al saberlo, dijo: no quiero ver sus caras. El ejército los mató, y Demetrio se sentó en su trono real. Entonces todos los hombres sin ley e impíos de Israel acudieron a él, con Álcimo al frente, que pretendía el sumo sacerdocio. Ya en su presencia acusaron al pueblo diciendo: Judas y sus hermanos han hecho perecer a todos los amigos, y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. Envía pues ahora una persona de tu confianza, que vaya y vea los estragos que en nosotros y en la provincia del rey han causado, y los castigue a ellos y a todos los que los apoyan. El rey eligió a Báquides, uno de los amigos del rey, gobernador de Transeufratina, grande en el reino y fiel al rey. Lo envió con el impío Álcimo, a quien concedió el sacerdocio, a tomar venganza de los israelitas. Partieron con un ejército numeroso, y tras llegar a la tierra de Judá enviaron mensajeros a Judas y sus hermanos con falsas proposiciones de paz, pero estos no hicieron caso de sus palabras,
porque vieron que había venido con un ejército numeroso. No obstante, un grupo de escribas se reunió con Alcimo y Báquides tratando de encontrar una solución justa. Los asídeos eran los primeros entre los israelitas en pedirles la paz, pues se decía: un sacerdote del linaje de Aarón ha venido con el ejército, no nos hará ningún mal. Habló con ellos amistosamente y les aseguró bajo juramento: no intentaremos hacerles mal ni a ustedes ni a sus amigos. Le creyeron, pero él prendió a 60 de ellos y los hizo morir en un mismo día, según la palabra que estaba escrita: esparcieron la carne y la sangre de tus santos en torno a Jerusalén, y no hubo quien les diera sepultura. Y con esto el miedo hacia ellos y el espanto se apoderaron del pueblo, que decía: no hay en ellos verdad ni justicia, pues han violado el pacto y el juramento que habían jurado. Báquides partió de Jerusalén y acompañó en Bet-set. De allí mandó a prender a muchos que habían desertado donde él y a algunos del pueblo. Los mató y los arrojó en el pozo grande. Luego puso la provincia en manos de Alcimo. Dejó con él tropas que los sostuvieran y se marchó a donde el rey. Alcimo luchó por el sumo sacerdocio. Se le unieron todos los perturbadores del pueblo, se hicieron dueños de la tierra de Judá y causaron graves males a Israel. Viendo Judas todo el daño que Alcimo y los suyos hacían a los hijos de Israel, mayor que el que habían causado los paganos, salió a recorrer todo el territorio de Judea para tomar venganza de los desertores y no dejarles andar por la región. Nicanor en Judea, batalla de Capharsalamá. Al ver Alcimo que Judas y los suyos cobraban fuerza y que él no podía resistirles, se volvió donde el rey y los acusó de graves delitos. El rey envió a Nicanor, uno de sus generales más distinguidos y enemigo declarado de Israel, y les mandó exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judas y sus hermanos un insidioso mensaje de paz diciéndoles: no haya lucha entre ustedes y yo. Iré a verlos amistosamente con una pequeña escolta. Fue pues donde Judas y ambos se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban preparados para raptar a Judas. Al conocer que había venido a él con engaños, se aterrorizó Judas y no quiso verlos más. Viendo descubiertos sus planes, Nicanor salió a enfrentarse con Judas cerca de Capharsalamá. Cayeron unos 500 hombres del ejército de Nicanor y los demás huyeron a la ciudad de David. Amenazas contra el templo. Después de estos sucesos subió Nicanor al monte Sión. Salieron del lugar santo sacerdotes y ancianos del pueblo para saludarlo amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se burló de ellos, los escarneció, los mancilló y habló insolentemente. Colérico les dijo con juramento: si esta vez no se me entrega Judas y su ejército en mis manos, cuando vuelva hecha la paz, prenderé fuego a este templo. Y salió enfurecido. Entraron los sacerdotes y de pie ante el altar y el santuario exclamaron llorando: tú has elegido este templo para que en él fuera invocado tu nombre, y fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Toma venganza de este hombre y de su ejército, y caigan bajo la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no les des tregua. Hasta aquí parte del capítulo 7. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.